La muerte de un hombre se dictamina como un accidente, el cual implica a su hijo de 10 años. Pero unos años después, ese niño, convertido ya en un adolescente, le confiesa a un profesor algo impactante. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. El caso de hoy se desarrolla en la localidad de Mark Center, en Ohio, Estados Unidos. Ahí vivía Robert Breininger con su esposa Judith y sus 3 hijos. Robert era un sencillo hombre de campo, un verdadero apasionado de la caza que esperaba con ansias cada temporada. En el pasado, Robert había estado casado, una relación que no prosperó, pero de la cual tenía un hijo llamado Cory, que tenía solamente 3 años cuando sus padres se separaron. Por su parte, Judith provenía de una familia numerosa de granjeros, y su vida se inició con muchas dificultades, ya que a los 3 años fue atropellada por una vecina que estaba aprendiendo a conducir, y sus piernas sufrieron grandes lesiones. Las mismas tardaron mucho tiempo en sanar. Luego de eso, sus padres se separaron y su madre se volvió a casar. Judith seguía manteniendo una estrecha relación con su padre y a los 17 años decidió irse a vivir con él a Arizona. No estuvo viviendo mucho tiempo ya que se enamoró de un joven militar con quien se fue a vivir a Alaska, pero esta relación no duró. Y a los 20 años regresó a Ohio, donde al poco tiempo contrajo matrimonio con un hombre llamado Scott Carwill y tuvo una hija. De nuevo, esta unión no duró mucho, y a sus 30 años Judith ya acumulaba 2 divorcios y una hija. Con estos antecedentes, en 1998, Judith conoció a Robert. Ambos tenían mucho en común: relaciones anteriores que habían fracasado, hijos y además su gusto por el campo. La relación fue progresando hasta que decidieron contraer matrimonio. La pareja se fue a vivir en un remolque doble ancho, el cual colocaron en un lote de terreno que tenía la madre de Robert. Para ese momento Cory, el hijo de Robert, tenía 5 años, y del matrimonio surgiría otro hijo, el tercero de la familia. Teniendo ya su vida asentada, Judith se dedicó al cuidado de la casa y de los niños, mientras Robert trabajaba en una empresa de aceros. Al ser el único sostén de una familia de 5, el hombre procuraba hacer todas las horas extra y turnos que pudiera, ya que él necesitaba llevar mucho dinero a casa. Esto se reflejaba en las ausencias del hombre en el hogar. Pasaba muy poco tiempo con sus hijos. Trabajaba muchas veces en el turno de noche porque le pagaba más y llegaba a casa a dormir en la mañana, cuando los pequeños estaban en la escuela. Mientras tanto, Judith se dedicaba de la educación de los 3 y Cory no recibía muy bien los castigos de su madrastra. Además de eso, la madre de Cory terminó cediendo la custodia completa a Robert. Si bien en el acuerdo inicial del divorcio se contemplaba un tipo de custodia compartida, con varias visitas para la madre del pequeño Cory y otros familiares, esta situación era muy difícil de llevar, ya que Judith no dejaba que Cory se relacionara con su familia materna. Al final, la madre del niño, cansada de las peleas con Judith, lo que decidió fue dejarle completamente la custodia a Robert. A decir de Judith, Cory era un chico con comportamientos muy agresivos. Era retraído, no hablaba mucho y por eso ella lo castigaba. Luego de un tiempo, cuando Cory cumplió 10 años, Robert decidió que era tiempo de darle calidad al niño. Decidió pasar más tiempo con él. Dejó algunos turnos en el trabajo y comenzó a enseñarle a Cory a cazar.
Le dijo que cuando aprendiera bien le dejaría usar un rifle que su padre le había heredado. Pero todos estos sueños de compartir tiempo con su padre se vieron truncados. Y es que el 3 de noviembre del año 2003 el mundo de Cory y la vida de su familia cambiaría para siempre. Esa tarde, poco antes de las 4, el número de emergencias recibió la llamada desesperada de Cory. El chico estaba clamando por ayuda, muy alterado y respondía con dificultad. A la operadora le contó que estaba dándole un arma a su padre, que no sabía que estaba cargada y se disparó. La despachadora de la central de emergencias le preguntó si su padre estaba respirando, y el chico entre sollozos le contesta que no. De inmediato, varios efectivos de la oficina del sheriff local, así como miembros del organismo de rescate, llegaron a la casa de la familia, donde el pequeño Cory los estaba esperando con el teléfono en la mano y llorando desconsoladamente. Mientras varios oficiales sacaron a Cory de la escena, otros más entraron para revisar lo que había pasado. En efecto, en una de las habitaciones, tirado en la cama, encontraron el cuerpo de Robert. Había entrado una bala por el lado izquierdo de su cabeza. Según pudieron revisar, en ese momento parecía que el arma había sido disparada a una distancia muy corta. La almohada y la pared del lado derecho se habían manchado. Encontraron también en la cama varios folletos de cursos de seguridad de armas, a los que padre e hijo tenían planeado asistir. La escena era muy triste. Cory sollozaba y explicaba lo que supuestamente había pasado. Él le comentó a las autoridades que esa tarde, cuando llegó de clase, su padre comenzó a hablarle sobre la cacería. Comenzaron a discutir de a qué cursos irían y cómo Cory empezaría con sus primeros pasos en ese deporte. De repente Robert sacó uno de sus rifles y se lo mostró a su hijo. Cory cuenta que él lo estaba viendo, lo estaba tocando y de repente quiso devolvérselo a su padre, pero su dedo estaba muy cerca del gatillo. Cuando él tomó el rifle en una posición para devolvérselo a Robert, él lo jaló y en ese momento el dedo del niño había quedado en el gatillo y el arma se había disparado. Cory no dejaba de decir que todo había sido su culpa. Unos 20 minutos después de que llegaran las autoridades, llegó a la escena Judith con sus otros 2 hijos. Ella dijo que esa tarde había ido a la venta de garaje que se estaba dando en la casa de su madre y que por eso no estaba en su hogar cuando se dio el incidente. Ella vio a Cory en una ambulancia, lo tomó y se lo llevó a casa de su madre. Haciendo honor a la verdad, los investigadores reconocerían años después que en la escena había cosas que no les encajaban, como por ejemplo que Robert parecía estar en una posición de reposo, como si hubiese estado durmiendo, e incluso tenía tapones antirruidos en sus oídos, y que en esa posición de dormir pensaban que había recibido el disparo. Pero el dramático relato de Cory, que afirmaba que su padre le estaba enseñando a usar el arma y que ésta se había disparado por error, se veía apoyado con la existencia de los folletos, y el dolor del pequeño convenció a los investigadores, los cuales declararon a Robert muerto en la escena y dictaminaron que efectivamente todo se había tratado de un trágico accidente. Por lo que más allá de tomar algunas fotografías y recoger algunos elementos, no se realizaron más pesquisas detalladas, y ni tampoco se trató el lugar como la escena de un crimen. En el pueblo de solamente 400 habitantes, el hecho estremeció a todos, y en la cabeza de nadie, ni siquiera de las autoridades, cabía el hecho de que aquel dulce pequeño desconsolado de solo 10 años hubiese disparado de forma accidental a su padre. Poco después del trágico hecho, Judith, junto a sus 3 hijos, se mudaron de Mark Center, y pasado un año ella comenzó a rehacer su vida saliendo con otros hombres,
De hecho, volvió a casarse, dejando el apellido de Robert y convirtiéndose en Judy Hockey. Así perdió todo contacto con la familia de la víctima. Sin lugar a dudas, el hecho de que Judith cortara toda relación con la familia de Robert afectó mucho a Corey. Él ya no pudo hablar ni con sus abuelos paternos ni tampoco con sus tíos. Y con el paso de los años las cosas entre ellos se fueron tornando peor. Judith decía que Corey era un chico muy mal portado, era muy rebelde y no le hacía caso cuando ella le daba una orden, por lo cual ella tenía que castigarlo. Fue al final cuando Corey cumplió 18 años que uno de sus amigos le ayudó para que se fuera de casa de su madrastra. Él todavía no había terminado su educación secundaria, pero decidió seguir estudiando. Viviendo ya fuera del seno de la casa de Judith, fue que Corey un día estaba hablando con sus compañeros de laboratorio del último curso. Los chicos, como cualquier adolescente, estaban hablando de los problemas que tenían en su casa, cuando de repente Corey dijo la frase «no saben de lo que hablan», a lo que sus compañeros le respondieron que contara a él qué le había pasado en su casa. Corey dijo que a él lo habían atado y golpeado. Esta conversación llegó a oídos de un profesor, el cual mandó a llamar a Corey. Él le comentó que en efecto tenía muchos problemas con su madrastra y que mientras vivía con ella, Judith le daba unos castigos físicos muy fuertes, le pegaba, lo ataba e incluso lo dejaba sin comer. Ya entrados en confianza, el profesor comenzó a preguntarle por su padre y fue allí que Corey se quebró. Le dijo que su padre estaba muerto, pero que todo supuestamente había sido un accidente, aunque la realidad era muy diferente. Corey le contó todo al profesor, lo que realmente pasó el día de la muerte de su padre, y era algo que ni la mente más creativa se podía imaginar. El profesor se puso en contacto con las autoridades, y al día siguiente la policía citó a Corey en la oficina del director. Ante el mismo oficial que años atrás lo había sacado de la escena de muerte de su padre y había tratado de consolarlo, Corey afirmó que el disparo había sido intencional. Durante la conversación, Corey le contó a las autoridades que durante años, a espaldas de su padre, él fue abusado por su madrastra Judith. Ella lo obligaba a hacer todos los quehaceres del hogar. Si él desobedecía, le quitaba la comida, lo golpeaba con una correa e incluso le quemaba los genitales con un encendedor. Una vez el joven contó que le colocó un cuchillo también en los genitales y le amenazó con cortárselos. Corey dijo que fue obligado a usar camisetas de manga larga y cuello alto sin importar el calor del verano. Esto para ocultar los moretones producto del maltrato. Afirmó que esa situación comenzó cuando él era muy pequeño y que en las amenazas de Judith ella le decía que no tenía que contarle nada a Robert. Corey explicó cómo empezó el plan de Judith para asesinar a Robert. Él dijo que cuando tenía 10 años, Judith comenzó a decirle que su padre estaba enfermo. Primero ella le decía que tenía dolores de cabeza y luego de eso le comentó que había ido al médico y que tenía una enfermedad que lo iba a hacer morir lentamente y con mucho dolor. Judith le dijo a Corey que Robert le había contado que estaba muy preocupado, ya que él no quería morir y dejar a la familia desamparada. Y supuestamente Judith y Robert habían llegado a la conclusión de que siendo él asesinado sería un beneficio para todos, ya que Judith podría cobrar un seguro de vida que él tenía y así mantener a los 3 pequeños. Corey estaba muy asustado y en su mente del niño él no podía analizar todo lo que la mujer le estaba diciendo, pero al final Judith le dijo que el encargado de asesinar a su padre sería él, que los dos lo habían hablado y habían escogido a Corey porque era el hijo mayor. El día del asesinato de Robert, Corey cuenta que Judith ya estaba fuera de casa con sus 2 hermanos esperándolo mientras él bajaba del transporte escolar. Le dijo que ese era el día en el que llevarían a cabo su plan.
Judith le comentó que ella en el baño le había dejado la escopeta, que su padre estaba durmiendo. Le comentó que le tenía que disparar y luego de eso poner los folletos de los cursos de manejo de armas encima de la cama para después llamar al número de emergencias. Judith le dio instrucciones a Corey sobre lo que tenía que decir y lo que tenía que hacer. Con esto los oficiales se quedaron atónitos. Después de tantos años tenían una nueva versión en el asesinato de Robert, algo que ellos habían dejado como un accidente. Ahora no querían cometer el error que habían cometido años atrás y se dispusieron a investigar muy exhaustivamente lo que Corey estaba contando. En los meses siguientes, la policía entrevistó a más de 80 personas, entre conocidos, familiares, maestros y expertos. Varios profesores confirmaron que Corey siempre mostró un comportamiento extraño y que efectivamente, aunque hiciera mucho calor, él iba al colegio vestido con ropas que cubrían la totalidad de su cuerpo. E incluso uno de sus antiguos maestros había hecho un dibujo de la cara de Corey marcando varios moretones. En esa oportunidad, Judith fue citada al colegio para que explicara los golpes, pero la mujer los atribuyó a caídas y golpes típicos de un niño de esa edad. Los familiares de la víctima atestiguaron que la esposa de Robert jamás permitía que Corey se quedara a solas con nadie. El ex esposo de Judith aseguró que si bien ella nunca había agredido a su hija, a él sí lo había golpeado en varias ocasiones. Se tornaba agresiva y lo abofeteaba. También dijo que cuando algunos conocidos y amigos le pedían que cuidara a sus hijos, ella los disciplinaba con métodos muy poco usuales y rudos, como sentarlos durante horas o pararlos contra la pared sin permitirles moverse. A pesar de este cúmulo de información, todo seguía siendo circunstancial y faltaba un móvil para el asesinato. La fiscalía investigó y después de esto para ellos el motivo era claro. Judith quería cobrar el dinero del seguro de Robert y sus beneficios de la seguridad social, unos trámites que la mujer comenzó apenas 12 horas después de la muerte de su esposo. Finalmente, todas las piezas encajaban y el 7 de marzo de 2013, a casi 10 años del asesinato de Robert, Judith es detenida. Unos meses después, el 28 de octubre de 2013, se dio inicio al juicio contra la mujer de 46 años. Estaba siendo acusada de un cargo de homicidio agravado, 4 cargos por poner en peligro a niños y un cargo de fraude de seguros. Ella se declaró inocente de todo. Durante el juicio habló un médico especialista en maltrato infantil. El médico comentó que le hizo un examen físico a Corey y revisó varias de sus cicatrices. Estas cicatrices eran visibles de abuso infantil, según el médico, especialmente unas que Corey tenía en sus genitales. Estas habían sido provocadas por algún objeto que le había quemado al joven esas partes. Todo esto concordaba exactamente con el relato que él le había dado a las autoridades. También habló una psicóloga infantil y un médico pediatra que trabajaron juntos para poder determinar si las actitudes de Corey eran consistentes con las de una persona víctima de maltrato infantil. Y en efecto esto fue así. Dijeron que todas las actitudes que tenía Corey eran las de un niño que había sido maltratado. Pero el testimonio más fuerte vino del propio Corey. Él se sentó en el estrado y vio a su madrastra directamente a los ojos. Contó todos los abusos a los que la mujer lo sometió durante años. Le pegaba, lo dejaba sin comer, lo metía en la bañera con agua helada hasta que él se desmayaba, le pegaba en el piso patadas y también le escupía en la cara. Corey explicó además todo el plan que Judith había hecho para que él asesinara a su padre. Dio con lujo de detalles las instrucciones que la mujer le dio aquel fatídico día. Y antes de terminar, dirigió unas palabras para ella. Le dijo que después de todo el dolor que le había causado, él esperaba que se pudriera en el infierno.
Adicionalmente, la fiscalía mostró la evidencia de que cuando aún el cuerpo de su esposo ni siquiera había sido sepultado, ella ya estaba haciendo los trámites para cobrar el seguro y la pensión, lo que le reportó una cifra superior al $500,000. Por su parte, la defensa mostró fotos de momentos felices de la infancia de Corey, afirmando que si alguna vez había sido abusado, no había sido Judith la que lo había hecho, y que el chico estaba trasladando toda la culpa hacia ella. Según la defensa, Corey decidió hablar después de tantos años por celos, al ver que su madrastra se había casado nuevamente, y también en venganza, pues ella no le permitió disponer libremente de cierta cantidad de dinero cobrado por el seguro en su adolescencia. El abogado defensor afirmó que Corey estaba mintiendo, ya que no podía vivir con la culpa de haberle disparado a su padre, que este hecho había transformado su mente, y que solamente estaba culpando a Judith para liberarse un poco de esa culpa que lo estaba atormentando. Finalmente habló la propia Judith. Ella dijo que en efecto la muerte de Robert no había sido un accidente, pero que había sido Corey quien lo había asesinado a sangre fría. Ella dijo que unos días antes ella y Robert habían decidido enviarlo a una escuela militar para poder corregir su mal comportamiento, y que por esto el chico se había sentido muy enojado con su padre y había decidido dispararle. Pero no había ninguna prueba que sustentara esta afirmación. Unos días después, los miembros del jurado se retiraron para deliberar. Para muchos sería un juicio al cual sería difícil llegar a un veredicto, pero esto no fue así. Después de solamente 2 horas, el jurado volvió con su decisión. El 8 de noviembre del año 2013, Judith fue declarada culpable de todos los cargos y se le sentenció a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Al finalizar el juicio, Corey afirmó que sentía mucho alivio, ya que la mujer había recibido lo que merecía. Sostuvo que ahora podía sacar todo lo sucedido de su pecho y deshacerse de una carga que llevó durante muchos años. Comentó que iba a dejar de vivir en las sombras, ya que no tenía nada de qué preocuparse. Su mayor temor era Judith, y ahora ella se había ido. En 2019, Judith apeló la sentencia, y los jueces de la Corte de Apelaciones decidieron que la mujer tenía derecho a que se le realizara un segundo juicio, afirmando que en el primero no se debió permitir el testimonio del pediatra, de la psicóloga y de un maestro al cual Corey le había confesado todo. En este caso, si bien los jueces reconocieron que había suficiente evidencia para condenar a la mujer, argumentaron que el caso contra ella no era abrumador, ya que estaba basado completamente en lo dicho por Corey. La fiscalía pidió a la Corte de Apelaciones que reconsiderara su decisión y calificaron el fallo de confuso y contradictorio, pero la solicitud no prosperó. Cuando se realizaban ya los preparativos para el nuevo juicio, Judith aceptó un acuerdo de culpabilidad bajo la doctrina Alford, que es una forma según la cual el acusado reconoce que la fiscalía tiene pruebas para su condena, pero no acepta específicamente haber cometido el delito. Judith se declaró culpable de homicidio involuntario y aceptó los cargos de poner en peligro a un niño a cambio de una reducción en su condena. La fiscalía afirmó que accedió al acuerdo para asegurarse de obtener una condena que ligara a Judith con la muerte de Robert. Con base en este acuerdo, un juez condenó a Judith a 10 años de prisión, de los cuales ya había cumplido casi 6. Actualmente ella se encuentra recluida en un centro penitenciario para mujeres de Ohio y espera quedar en libertad en el año 2023. Luego de eso estará 5 años en libertad condicional. Corey nunca fue acusado de asesinato y abrió un canal en YouTube llamado Las Aventuras de Corey, que ahora cuenta con casi 3,000 suscriptores, aunque en este momento no tiene ningún material publicado.
En su Facebook, en un post del 11 de enero del 2021, rindió homenaje a su padre, que ese día habría cumplido 53 años. En una entrevista en el programa de Dr. Phil, Corey afirmó que también culpa a su madre biológica por la muerte de su padre, ya que sostuvo que si ella no le hubiese entregado, cediendo la custodia completa a su padre y a Judith, quizás Robert aún estaría con vida. Según se puede ver en su cuenta de Instagram, Corey ahora es padre de un pequeño llamado Mason Lee, al cual adora. De sus escritos se deduce que está separado de la madre del pequeño y que ha tenido que luchar para mantener su custodia y que él no se rindió como lo hizo su madre. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy impactante, un menor que fue utilizado por una mujer para quitarle la vida a su propio padre, al esposo de ella, y cobrar un dinero. Judith nunca quiso a Corey, siempre lo trató muy diferente de a sus hijos biológicos. Estaba aburrida de su vida, quería dejar a Robert, pero quería dinero también. Así que al final pues se supo toda la verdad. Ella pasó un tiempo corto en la cárcel, ya el próximo año saldrá en libertad. Para muchos fue una condena muy corta, pero al final la fiscalía no quería tomar ese riesgo de que ella en el nuevo juicio pudiera ser declarada inocente. Así que aceptaron pues que ella se declarara culpable de esos delitos. Al final quedó con antecedentes, que eso era también lo importante para la fiscalía. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR y en la descripción de este video tendrán varios canales amigos que hacen un muy buen trabajo. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.